pensaban que podían silenciarme con un grito y una hoja rota. Lo que no sabían es que esa hoja tenía dientes legales y ya estaba en camino a morder. El ascensor olía a café frío y desesperación corporativa. Era lunes, 08:47, y los pasillos de vidrio de las oficinas de Solvit Consulting vibraban con el ruido de teclados apurados y pasos que no se permitían detenerse. En mi bandeja de entrada, 6 correos marcados como urgente. En la sala de juntas, 3 trajes oscuros discutían sin mirarse. Yo respiraba hondo, ajustando el pañuelo de seda en mi cuello, lista para entregar el borrador final del informe de compliance que me había costado 2 semanas sin dormir. ¿Lo tienes?, me preguntó Lucía, la asistente del CEO, sin siquiera saludar. Versión firmada en PDF, con la cláusula Paragraph 12.2, revisada y validada por legal, respondí, entregándole mi tablet. En la pantalla, mi firma digital, validada por DocuSign, brillaba como una sentencia. Nadie la miró 2 veces. Solo un asentimiento seco y de nuevo el silencio incómodo de las oficinas abiertas, donde las sonrisas se fabrican y los cuchillos vuelan bajos. 2 días antes, había recibido el contrato de colaboración con términos más duros de lo habitual. No me ofrecieron negociación, solo un correo con asunto adjunto contrato, firma antes del lunes, no hay cambios posibles. Lo leí 7 veces. La cláusula Paragraph 12.2 me llamó la atención por su ambigüedad. Cualquier entrega aceptada por escrito se consideraba automáticamente facturable en su totalidad, sin necesidad de aprobación adicional. Guardé eso como quien guarda una cerilla en una cabaña húmeda. «¿El CEO quiere verte?», dijo Lucía de nuevo, minutos después, mirando su smartwatch sin levantar la vista. ¿Ahora? Ahora. El despacho del CEO era una vitrina de ego, libros que nunca leyó, premios que compró, arte moderno que nadie entendía. Él estaba de pie, mirando por la ventana, como si el skyline de Madrid le respondiera preguntas. «¿Así que crees que esto vale $425.000?» dijo sin girarse. «No lo creo», respondí. «Lo entregado corresponde a lo estipulado en el contrato, lo firmado». Entonces se giró, lento. Tomó el papel que llevaba en la mano, una copia impresa de nuestro contrato, y lo rasgó por la mitad sin pestañear. «Lo firmaste, ahora cállate». El silencio que siguió fue tan frío que empañó los cristales. Me observó, esperando mi reacción. Yo asentí sin una palabra y salí. Pero antes de cerrar la puerta, le dije lo único que bastaba. «Emitiré la factura esta tarde, como indica la cláusula Paragraph 12.2. No respondió, pero su ceja se alzó 1 centímetro. La factura fue enviada ese mismo día, con copia al CFO, al área de compliance y al departamento legal. Incluí en el correo la cláusula correspondiente, subrayada en amarillo, y el documento de entrega firmado por Lucía, detallando la aceptación sin observaciones del informe. Microsegundos después del enviado, me quedé mirando la pantalla. Algo en el aire cambió. Una pausa en el ritmo natural de la oficina, como si alguien más, en otro lado, hubiera dejado de respirar al ver ese correo, y al día siguiente, a las 9:06 am, el nombre del abogado general apareció en mi bandeja con un factura, urgente, reunión solicitada. Ese fue el primer dominó, y aunque aún no sabía qué piezas iban a caer, ya escuchaba el estruendo. Si alguna vez pensaste que una firma no vale nada, espera a ver lo que vale una bien colocada. No cierres este archivo todavía. Lo que pasa después te hará ver cada cláusula con otros ojos. La reunión fue convocada para las 13:00 en una sala que solía usarse solo para visitas de alto nivel. Vidrios polarizados, café importado, carpetas negras con logotipos en dorado. Cuando entré, ya estaban ahí. El abogado general, el CFO,
Y, por supuesto, el CEO, con las mangas arremangadas como si fuera a pelear físicamente con los documentos. Queremos entender a qué se refiere esta factura, empezó el abogado, con un tono cortés que era más bien hielo, envuelto en terciopelo. Me senté con calma, saqué mi laptop y proyecté el contrato. Señalé la cláusula para 12.2. El silencio fue inmediato. Esa cláusula está mal redactada, dijo el CFO, mirando al CEO con una mezcla de rabia y miedo. ¿Está firmada por ustedes?, dije, y fue validada por correo electrónico el día 14. Tengo el hilo completo archivado. Deslicé la conversación proyectada. Ahí estaban: el correo de Recursos Humanos pidiendo mi firma urgente, la confirmación de recepción y finalmente el mensaje de Lucía diciendo «Todo conforme, gracias». La expresión del abogado cambió. No fue miedo, fue cálculo. ¿Y si revisamos el punto de entrega aceptada? ¿Quién la recibió? Lucía. Confirma electrónica. Tengo el acuse de recibo. Los dedos del CEO tamborileaban contra la mesa. Golpes breves, acelerados. Su cara se mantenía inmóvil, pero en sus ojos algo se rompía. ¿Crees que vas a cobrar esto? ¿En serio?, dijo por fin. No eres empleada, eres externa, colaboradora, freelance. No tienes fuerza contra esta empresa. Tengo un contrato firmado, entrega validada y una cláusula vinculante, respondí. No necesito fuerza. Solo tiempo. Después de la reunión, los pasillos me parecieron distintos. Nadie me miraba directamente, pero todos sabían algo. La empresa entera olía a pólvora invisible. Cada ping de correo era un posible estallido. En mi bandeja, un nuevo mensaje. De una dirección desconocida, pero con firma digital corporativa. Confidencial. Cita para mediación interna. Propuesta de fecha. Miércoles 10:30. Asunto: exploración de resolución amistosa. El asunto no era una invitación, era una bandera blanca. Decidí no contestar de inmediato. En vez de eso, contacté a una abogada amiga mía que trabajaba en compliance de otra firma. Le conté el contexto sin dar nombres. Su reacción me confirmó lo que ya intuía. Esa cláusula es oro puro, y si la empresa ya validó la entrega, no tienen por dónde escaparse sin pagar o entrar en una demanda civil costosa. ¿Sabes lo que más odian las juntas directivas? Litigios públicos. Hay accionistas, hay prensa, hay reputación, silencio al otro lado. Si jugás bien tus cartas, ni siquiera vas a tener que demandar. ¿Y qué tengo que hacer? Esperar y dejar que el miedo trabaje para ti. Esa noche revisé el correo por última vez antes de dormir. Un mensaje nuevo del CEO. Solo una línea. Estás jugando con fuego. No te conviene. Lo leí 3 veces. No había amenaza directa, solo una frase cargada, ambigua, perfecta para no comprometerse y para ser usada en su contra. Captura de pantalla, backup en la nube, archivo con fecha. Yo también sabía jugar. Lo que viene después de una amenaza no siempre es guerra. A veces es rendición disfrazada de orgullo, y si crees que esta historia ya tocó techo, estás a punto de ver la grieta más inesperada abrirse frente a todos. Ni amenazas, ni gritos, ni silencios forzados. Aquí se habla con hechos. Comparte, si alguna vez quisiste responder, con una sola cláusula. El miércoles amaneció gris, no lluvioso, gris de esos días que no se definen, como si el cielo también dudara. Me vestí con la calma de quien sabe que su presencia es su argumento. Traje de lino claro, agenda en papel, mirada tranquila. A las 10:26 entré en la sala de mediación. Ellos ya estaban ahí. El abogado general con el ceño fruncido. El CFO con las manos entrelazadas, sin dejar de mirar su reloj. Y el CEO, en la cabecera de la mesa, con una taza de café que probablemente estaba vacía desde hacía rato. Gracias por venir, dijo el abogado. Su voz sonaba profesional, pero no cómoda.
Estoy aquí para escuchar, respondí, y para recordar lo que firmamos. Sobre la mesa, 3 copias impresas de mi factura, una carpeta con mi nombre y una hoja en blanco con el encabezado Propuesta de acuerdo. Esa hoja decía mucho, precisamente porque no decía nada. Queremos evitar conflictos innecesarios, continuó el abogado. Una disputa pública no conviene a ninguna de las partes. Podríamos considerar una compensación parcial, proporcional al trabajo ejecutado. Todo el trabajo fue ejecutado y aceptado, interrumpí. Como indica la cláusula para Arbogaras 12.2, la entrega validada activa el derecho de cobro total, y ustedes la validaron por correo. Deslicé mi tablet hacia ellos. Captura del correo, hora, fecha, firma digital. El silencio que siguió fue más largo que incómodo. El CEO tomó la palabra. No tienes idea de las consecuencias que puede tener esto. Para ti, para tu carrera. Lo miré con una calma que no sabía que tenía. Tengo una idea bastante clara, en realidad, las consecuencias de hacer las cosas bien. Y entonces ocurrió algo inesperado. El CFO habló. La cláusula fue revisada por legal antes del envío, dijo, casi en susurro. No fue un error, fue una decisión. Aceleramos la firma para cerrar el Q3. Ella cumplió su parte. El abogado lo miró sorprendido. El CEO, furioso. ¿Me estás diciendo que autorizaron esa cláusula sabiendo lo que implicaba? Estoy diciendo que queríamos cerrar cifras, respondió el CFO. Y ella nos dio el resultado que necesitábamos. ¿Ahora vamos a castigarla por eso? Ese momento partió la sala en 2 y me dio algo más valioso que cualquier documento, disenso interno. Salí de la reunión sin acuerdo, pero con una sonrisa escondida. Las grietas ya no eran solo contractuales, ahora eran personales, internas, y empezaban a abrirse con cada palabra que decían entre ellos. A las 17:43 recibí un correo con el asunto. Revisión de condiciones de pago, propuesta informal. Una cifra inferior, sin cláusulas legales, sin admisión de culpa, sin garantías. Lo ignoré. A las 19:10, otro correo, esta vez del abogado general, en copia oculta a 2 miembros de la junta directiva. Dado el riesgo reputacional y contractual, sugiero analizar un cierre amistoso dentro de los próximos 3 días hábiles. Ver documento adjunto. El archivo se llamaba Acuerdo compensatorio.pdf. No lo abrí de inmediato. Fui al bar de siempre. Pedí un vino tinto y me senté junto a la ventana. Afuera, Madrid vibraba con su tráfico y su ruido. Adentro, mi mente seguía repasando cada paso, cada palabra, cada silencio. Y algo dentro de mí empezaba a entender. No era solo por el dinero, era por lo que representaba. Por cada freelance a la que gritaron «cállate». Por cada mujer a la que invalidaron con una mirada. Por cada persona a la que ofrecieron acuerdos informales para tapar errores formales. Apagué el teléfono. Me permití 1 hora de no ser estratega. Solo una mujer que por primera vez en años sabía que había jugado limpio y que estaba ganando sin levantar la voz. El jueves empezó con una llamada. Número oculto. ¿Sí? Señorita Morales, habla Ana Teruel, del Comité de Auditoría Interna. ¿Tiene 10 minutos? Me senté al borde de la cama. El tono de esa mujer no era el de alguien que buscaba calmar las aguas. Era el de quien quiere saber cuán caliente están. Sí, claro. Dígame. Nos gustaría tener su versión de lo ocurrido respecto a la cláusula para Arbogaras 12.2 y los procesos de validación documental. Estamos haciendo una revisión rutinaria del flujo de aprobaciones y contratos externos, a solicitud de la Junta. No era una auditoría rutinaria, era un termómetro. Y yo ya sabía que alguien había comenzado a temer fiebre. Esa tarde me conecté por Zoom. Cámara activada, fondo neutro. 3 rostros en recuadros separados
todos con expresión de «esto no puede estar pasando». Ana hablaba poco, tomaba notas, observaba. Otro auditor revisaba en pantalla compartida el documento firmado. Y una tercera persona, al parecer alguien de cumplimiento normativo, intervenía de vez en cuando. ¿Puede confirmar que esta es la firma recibida a través de DocuSign? ¿Sí? ¿Puede indicar qué día recibió validación por correo? El 14, 17:32. Aquí está la cadena completa. Respondí, proyectando la conversación desde mi cuenta. El silencio posterior fue casi ceremonioso, como si supieran que, con eso, la estructura de defensa del CEO acababa de perder una de sus columnas. ¿Y su factura? Intervino el tercer cuadro. ¿Fue enviada en qué fecha? El 17, 3 días después de la entrega validada. Ana asintió. No dijo más, pero su expresión lo resumió todo. No había fuga técnica. Todo encajaba. Y eso, en este tipo de auditorías, era más que suficiente. Después de esa llamada, el correo volvió a llenarse. Un mensaje del área de legales internos. Confirmamos recepción de documentación respaldatoria. Se trasladará a Junta Extraordinaria para análisis de resolución. Otro, de Recursos Humanos. Agradecemos mantener reserva respecto a las conversaciones en curso. Toda comunicación oficial será canalizada por esta dirección. Y uno más, del mismísimo CEO. No entiendo por qué llevaste esto tan lejos. Esto era simple. Un error, una mala interpretación, pero lo estás usando como un arma. No respondí, pero su frase se quedó conmigo. Como un arma. ¿Desde cuándo hacer valer lo firmado era una agresión? ¿Desde cuándo se esperaba que una mujer no usara sus derechos, sino solo su silencio? Esa noche no dormí bien. Las emociones eran un nudo: orgullo, rabia, ansiedad, cansancio. En mi cabeza repasaba cada punto del contrato, cada correo enviado, cada mirada evasiva de los últimos días. Sabía que el caso había llegado a la junta directiva y también sabía lo que eso significaba: visibilidad. En empresas como esa, la reputación no se defiende con comunicados, se protege con sacrificios, y alguien estaba a punto de serlo. A las 08:13 del viernes, mi móvil vibró. Correo urgente del despacho del presidente de la Junta. Convocatoria formal a reunión confidencial. Agenda. Resolución de conflicto contractual. Colaboración Morales. Se agradece puntualidad. Sala 7B. Viernes 11 de febrero. La invitación estaba firmada electrónicamente. No por el CEO, sino por el propio presidente del Consejo. El juego había cambiado de manos. Y yo acababa de ser invitada a una mesa donde, hasta hace días, no existía siquiera mi silla. Sala 7B. Último piso. Las puertas dobles eran de madera oscura, maciza, sin señales. No había cartel. No había secretaria esperando. Solo el silencio. Respiré hondo antes de entrar. Dentro, una mesa larga con borde metálico y pantallas empotradas. 4 miembros de la Junta. 2 hombres mayores, una mujer de pelo blanco que imponía respeto con solo mirar, y el presidente, Alfonso Riera, un hombre conocido por su voz pausada y su mirada quirúrgica. Yo era la única sin traje. Había elegido intencionalmente una blusa blanca y un blazer color tierra. Ni corporativa ni casual, neutral, como mi postura. Gracias por venir, señora Morales, dijo Alfonso, levantando apenas la vista de una carpeta. Este encuentro es para entender, no para presionar. Estoy aquí para lo mismo, respondí, y me senté. Un técnico proyectó en pantalla el contrato. Resaltó la cláusula para las 12.2. Se mostraron los correos, las firmas, los acuses, una línea de tiempo completa. ¿Confirma que todo lo entregado fue recibido y validado por la empresa? Sí, y sin objeciones. Tengo todos los respaldos.
¿Confirma que no hubo modificación posterior del contrato? Ninguna. Todo fue firmado electrónicamente y almacenado con su sistema de validación. Los miembros asintieron. ¿Tomaban notas? No interrumpían. Entonces, la mujer de cabello blanco habló por primera vez. ¿Por qué cree que su factura causó esta reacción tan desproporcionada? La pregunta era directa y peligrosa, pero ya no había vuelta atrás. Porque no esperaban que supiera lo que firmé. Porque, como soy externa, asumieron que podían ignorarme. Y porque el contrato no era una formalidad. Era un acuerdo legal con consecuencias reales. Un murmullo apenas audible se cruzó entre los miembros. Nadie me corrigió. Nadie se burló. Entienda que hay nerviosismo, dijo uno de los hombres. Usted está bien documentada. El CEO nos dijo que fue un malentendido, pero los documentos no muestran ambigüedad. No lo fue. Fue un intento de invisibilizar mi trabajo después de obtener el resultado. Y eso tiene nombre. Incumplimiento. Hubo una pausa larga. Riera cerró su carpeta. Me miró con una mezcla de respeto y cálculo. Estamos revisando esto en 3 niveles: legal, ético y reputacional. Usted ha manejado esto con mucha inteligencia, sin ruido innecesario. No supe si era un halago o una advertencia. Nuestro rol aquí no es defender al CEO, continuó. Es proteger la integridad de la empresa. Y si alguien cruzó límites, actuaremos. Eso último lo dijo mirando a los otros miembros. No a mí. Salí de esa sala con el corazón galopando y la cabeza en silencio. No sabía si había ganado. No sabía si había perdido. Pero había dicho todo, con claridad, con pruebas, con firmeza. Frente a la Junta. Frente a los que sí pueden decidir. A las 16:27, mientras tomaba un café en una terraza escondida, me llegó un correo. Resolución de pago aprobada por votación de Junta. Se adjunta carta de cierre amistoso, firma pendiente de su aceptación. Adjunto. PDF con el membrete de la empresa. Asunto. Pago completo según contrato. Acuerdo final sin admisión de culpa. No me ofrecían menos. Me ofrecían todo. Faltaba un paso. Uno solo. Y yo iba a darlo, con la misma calma con la que se ganan las batallas que importan. No firmé de inmediato. El documento estaba ahí, abierto en la pantalla. La cifra correcta, el formato oficial, la cláusula para WordPress 12.2 intacta. Todo legal, todo limpio. Demasiado limpio. Me incliné hacia atrás en la silla, escuchando el zumbido del ventilador de mi portátil como si me diera tiempo para pensar. Era curioso. Tanto tiempo me hicieron sentir que era yo quien debía justificar cada minuto, cada tarifa, cada correo. Ahora eran ellos los que me suplicaban una firma. La ironía tenía sabor a expreso. Decidí contestar con educación. He recibido su propuesta. Confirmo que la cifra corresponde al contrato firmado. Antes de firmar el cierre, agradecería una frase explícita de que este acuerdo no limita mi derecho a compartir mi experiencia profesional de forma anónima y sin menciones a personas o marcas. Esperé. Minutos después, una respuesta directa del abogado general. Podemos añadir esa frase. No tenemos interés en coartar su libertad de expresión siempre que no haya menciones explícitas. Traducido. Di lo que quieras, pero sin nombres. Traducido desde el cinismo. Por favor, no publiques en LinkedIn con etiquetas. Al día siguiente, firme. Contrato firme. Con la misma firma digital que tanto habían querido ignorar. Y envié el documento con una copia a legal, otra a compliance y una tercera a mi carpeta personal titulada Casos que me enseñaron a no bajar la mirada. No hubo aplausos, no hubo comunicados, no hubo disculpas, pero hubo un detalle. Lucía, la asistente que me había pedido todo urgente, me escribió un correo con el asunto. Solo gracias.
Solo decía: ahora entiendo por qué siempre revisas cada cláusula y por qué nunca subestimas un silencio. No respondí. No hacía falta. A veces, el respeto no llega en forma de perdón, llega en forma de comprensión tardía. Las semanas pasaron. No volví a pisar esa oficina. Ni lo necesitaba. Me empezaron a contactar de otras empresas, no porque gané, sino porque había manejado algo delicado con claridad, temple y un par de cláusulas bien citadas. La reputación no siempre se construye haciendo ruido. A veces se construye sabiendo cuándo hablar y cuándo firmar. Ese viernes por la noche abrí mi libreta de papel y escribí una sola frase: nunca te disculpes por saber exactamente qué firmaste. Luego cerré la libreta y dormí por primera vez sin revisar el correo. 3 meses después, recibí un mensaje inesperado. Era de una consultora de reputación corporativa. El asunto: confidencial, solicitud de asesoría para manejo de crisis interna. Abrí el correo. El remitente era un nombre que conocía demasiado bien: el nombre del nuevo abogado general de Solvit Consulting. El anterior, según su perfil de LinkedIn, ahora exploraba nuevas oportunidades profesionales. El correo era breve, casi mecánico, pero tenía una petición velada. Querían mi punto de vista sobre protocolos de validación externa, cláusulas de riesgo reputacional y mecanismos de defensa para la marca. Querían mi experiencia, mi criterio. Querían lo mismo que antes despreciaron. Decidí aceptar la videollamada, porque hay lecciones que vale la pena reforzar, aunque cueste volver a mirar el pasado a los ojos. Conectamos un miércoles a las 09:00. La nueva abogada, Clara Vidal, fue cordial. No dio rodeos. Leí todo el expediente, la factura, la cláusula BLOCE 2, su manera de responder. Fue impecable. Necesitamos implementar algo así desde adentro, con personas que ya hayan sobrevivido al fuego. La frase me hizo sonreír. El fuego quema o forja. Ustedes eligieron quemar primero, respondí. Pero parece que están listos para la segunda parte. Durante la reunión, proyectaron un nuevo borrador de contrato. Ahí estaba. La cláusula para SAA 12.2, ahora con aclaraciones preventivas, tiempos definidos y validaciones múltiples. Queremos evitar otro incidente Morales, bromeó uno de los miembros del comité sin saber que tenía el micro activado. Clara lo fulminó con la mirada. Yo solo sonreí. No me molesta que lo usen como referencia. Peor sería que lo olvidaran. La llamada terminó con una propuesta informal. Asesoría externa, honorarios cerrados, participación en una mesa técnica sobre relaciones colaborativas y una cláusula que decía: la consultora se reserva el derecho de exponer, sin identificación directa, las lecciones aprendidas en procesos similares, siempre que no afecten la confidencialidad de las partes involucradas. Era, en esencia, una versión corregida y elegante del no te calles que tantas veces nos imponen. Esa misma noche, mientras caminaba por Gran Vía, pensé en todas las veces que había dudado, en las noches sin dormir, en los correos marcados como urgente, en los gritos del CEO, en los silencios cómplices, en la factura que casi no envié, y en cómo todo eso me había traído justo aquí. No gané un juicio, no di un portazo, no hice viral ningún escándalo, solo respondí con algo que nadie esperaba, con exactitud. Un día, mientras revisaba contratos de un nuevo cliente, abrí por error una carpeta archivada en mi nube. Se llamaba Solvit Final. Dentro, el contrato original, la factura por $425,000, el acuse de entrega, el correo del CEO, estás jugando con fuego, y al final, el PDF con la transferencia completada. No lo había abierto desde entonces, pero algo me impulsó a hacerlo. Quería sentir si todavía dolía. Spoiler, no dolía. Solo provocaba algo que, durante años,
Me pareció impensable asociar a esa historia. Orgullo. Esa noche di una charla informal en un coworking. Tema: cómo blindar tu trabajo sin necesidad de gritar. Éramos solo 15 personas, diseñadoras freelance, copywriters, arquitectas, fotógrafas, todas con historias parecidas, contratos sin cláusulas claras, pagos aplazados, silencios incómodos después de entregar todo. Les mostré un fragmento de mi caso. ¿Y no te dio miedo enviar la factura con esa cláusula?, preguntó una de ellas, de acento chileno, con los ojos abiertos como si estuviera oyendo ciencia ficción. Mucho, respondí, pero más miedo me daba quedarme callada. Después de la charla, se me acercaron 3 personas. Una quería saber cómo redactar su primer contrato. Otra me pidió ayuda para responder un correo pasivo-agresivo de un cliente. La tercera solo me abrazó. Pensé que yo era la tonta por no entender lo que firmaba. Ahora sé que no era yo. Era el sistema diseñado para que no preguntáramos. Esa frase se me quedó clavada, porque era exactamente eso. Esa semana empecé a escribir algo que nunca pensé escribir, un ebook. Nada de motivación ni fórmulas mágicas, solo realidades. ¿Cómo leer un contrato? ¿Qué es una cláusula de entrega? ¿Por qué una firma no es solo un gesto? Lo titulé: ¿Lo firmaste? Ahora entiéndelo. Un guiño directo al CEO y un mensaje para cualquiera que alguna vez temió leer la letra pequeña. No lo lancé con fuegos artificiales, lo compartí por correo a una lista pequeña. En menos de 24 horas, una suscriptora me respondió: gracias. Hoy reenvié un contrato con cambios gracias a ti. No me tembló el pulso. La leí 3 veces, no por vanidad, sino porque su frase era exactamente el espejo de lo que había soñado leer hace años, cuando a mí sí me temblaba el pulso y la voz. Nunca imaginé que una cláusula de contrato mal leída por otros sería lo que me pondría frente a salas llenas, clientes nuevos y una comunidad entera que también se estaba cansando de callar. Y, sin embargo, aquí estaba, sin gritar, sin pelear, solo firmando bien y enseñando a hacerlo. La primera vez que firmé un contrato tenía 23 años, era corto, 3 páginas, nada de cláusulas complicadas. Lo leí como quien hojea una novela sin entender los subtextos. Firmé rápido, con la ilusión de cerrar algo importante. 2 semanas después, me pagaron la mitad de lo acordado. Cuando reclamé, me contestaron con frialdad: lo que no está escrito no se paga. Tenían razón, y yo tenía rabia. Pero sobre todo, tenía algo más peligroso: ignorancia. Ese día me prometí una sola cosa: no volver a firmar sin entender. Años después, cumplí esa promesa, pero me costó varias noches sin dormir, varios clientes que se ofendieron porque desconfiaba y varios contratos cancelados por insistir en cambiar una cláusula mal redactada. Aprendí que el poder real no está en tener la razón, está en saber defenderla, punto por punto. Y aprendí también que los silencios forzados no son casuales, son estratégicos. Cada vez que alguien te dice no te compliques, lo que realmente quiere decir es: no mires lo que te convendría entender. Hoy, cuando asesoro a otras mujeres que trabajan por su cuenta, veo la misma mirada que yo tenía a los 23. Esa mezcla de entusiasmo y miedo, ese brillo de quiero hacerlo bien, empañado por el temor a caer mal. ¿Y si cambio el contrato creen que soy conflictiva?, me preguntó una fotógrafa hace poco, con los hombros encogidos. No. Si no lo cambias, creen que no sabes leerlo, le respondí. Se quedó callada. Luego sonrió. Lo que más me cuesta explicarles no es el lenguaje legal, es otra cosa, más profunda, más invisible. La idea de que tienen derecho a entender, a preguntar, a corregir,
a frenar una firma, a decir, esto no me conviene, no porque sean problemáticas, sino porque son profesionales. Y cuando eso se les graba, el cambio es inmediato. Empiezan a leer distinto, a contestar distinto, a negociar distinto. Hace unos días, alguien me escribió por LinkedIn. No te conozco, pero leí tu historia en un grupo cerrado. Gracias por poner palabras a lo que muchas no sabíamos cómo explicar. Ese mensaje fue más valioso que cualquier transferencia, porque en él estaba todo lo que me costó aprender sola, todo lo que ahora otras están aprendiendo acompañadas. Una firma no es solo un trazo, es una decisión, es un mapa. Y si tú no sabes hacia dónde lleva, otros lo decidirán por ti. Hoy ya no firmo rápido, ni con miedo, ni con duda. Firmo con los ojos abiertos, con las páginas leídas y con la certeza de que lo firmado, sí, habla. Y cuando habla, mejor que hable a tu favor. Una tarde, mientras esperaba un café en una cafetería cualquiera del centro, noté que la barista llevaba tatuada una palabra en la muñeca. Decía, voz. La miré un instante más de lo que debía. Ella me sonrió y por alguna razón me sentí vista. Pensé en todo lo que esa palabra había significado para mí los últimos años. No por alzarla, sino por recuperar el derecho a usarla en un mundo que tantas veces me pedía lo contrario. Firma y calla. Acepta y agradece. No hagas olas. Me dijeron que exigir lo justo era exagerar, que entender lo firmado era ser desconfiada, que decir no era arriesgar oportunidades y que hablar claro era cerrarse puertas. Pero lo que nadie me dijo es lo que pasaría si me quedaba callada. Nadie me avisó del costo de tragarme lo que sabía, de dejar pasar, de dejar que otros narraran mi historia por mí. Ahora ya lo sé. Y no me cerré puertas. Me abrí otras. Puertas que no requieren gritar para que se escuchen. Puertas que se abren con respeto, con claridad y sí, con cláusulas bien puestas. Hoy me escriben personas que jamás conocí, contándome que usaron mi historia como ejemplo, que la cláusula Paraguay Awards 12.2 les sirvió de escudo, que reenviaron un contrato, esta vez subrayado. No soy abogada, no soy influencer, no soy una experta en conflictos, soy una mujer que se cansó de quedarse con la garganta cerrada después de cada injusticia disfrazada de profesionalismo. Y si mi historia sirve, no es porque gané, es porque mostré que no hay que perder para aprender. Lo más difícil no fue firmar, fue no pedir permiso para entender, no bajar la voz para encajar, no disculparme por tener razón. Ese fue el verdadero giro, ese fue el inicio. Ahora, cada vez que alguien me dice, solo es un contrato, sonrío y pienso, también lo era el mío. Y ese contrato, rasgado, despreciado, amenazado, fue el que me devolvió algo que no tiene precio, la certeza de que mi firma tiene peso y mi voz, eco